Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Mauro Quiroz. Ese es mi número de celular, el que se encuentra por acá. A través de un grupo que acabo de crear, en donde están todos los muchachos que hemos denominado virtuales, voy a estar compartiéndoles las guías de aprendizaje, las cuales vamos a trabajar durante este año. Cabe mencionar que en ese grupo ustedes no van a poder comentar, puesto que para esto están estos videos, que es para la aclaración de dudas de esa teoría que tenemos dentro de esas guías. Para comenzar entonces, al igual que en todos los años, empezamos con un repaso de los temas que vimos en años anteriores. Nuestro repaso empieza con los conjuntos numéricos. El primer conjunto numérico que tenemos es el conjunto de los números naturales. Ese conjunto es el conjunto numérico que utilizamos para contar cualquier cosa, como cuando cuentas sillas, cuentas cuántos hermanos tienes. Simplemente lo utilizamos para contar y empieza desde el 1 e iría hasta el más infinito. Es el primer conjunto numérico, es un conjunto numérico muy básico con el cual el hombre comenzó a enumerar cosas. Hay un problema con este conjunto numérico y es llamado la propiedad clausurativa. ¿Qué es la propiedad clausurativa? Es cuando yo opero dos números y el resultado de esa operación se encuentra dentro del mismo conjunto numérico en el cual estoy. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Entonces vamos a intentar hacer la suma de 5 más 7. Entonces el resultado es 12. Si yo me doy cuenta y comienzo a estirar o a hacer más grande este conjunto numérico, en algún momento me voy a encontrar con el 12, ¿cierto? Entonces vamos a seguir. Decimos que la propiedad, que la suma, la operación de la suma cumple con la propiedad clausurativa. Vamos a ver qué pasa con las siguientes operaciones matemáticas. Si yo tengo entonces 5 menos 7, el resultado de esa operación es menos 2. Todos sabemos que es así. Sin embargo, si nosotros miramos el conjunto de los números naturales, nos damos cuenta que aún así sigamos progresando en estos números hasta el más infinito, nunca vamos a encontrar el menos 2. Significa que la operación de la resta no cumple con la propiedad clausurativa. Vamos a ver qué pasa con la operación de la multiplicación. Entonces multiplico 5 por 7, el resultado es 35, y si yo comienzo a estirar o comienzo a alargar mi conjunto numérico, el de los naturales, en algún momento voy a encontrar el 35. Entonces yo digo que esta operación también cumple con la propiedad clausurativa, que es la de la multiplicación. En cambio, si yo hago aquí una división, 5 dividido 7, podemos encontrar entonces el resultado de esta operación, que es aproximadamente 0,71. ¿Podríamos encontrarlo dentro de este conjunto numérico? La respuesta es que no, porque fíjense que el conjunto numérico empieza desde el 1. No tenemos ni siquiera una noción de 0 dentro del conjunto de estos números. Entonces no voy a poder utilizar, o no cumple la propiedad clausurativa, la operación de la división. Esto hace que yo necesite otro tipo de conjuntos numéricos para poder cumplir estas propiedades, porque existen aquí números que sabemos que están allí, pero que no están dentro de este conjunto. Nuestro próximo conjunto de números es el llamado de números enteros, y esos números enteros comprenden a los números naturales más los inversos de los naturales, incluido el 0. Es decir, que este conjunto numérico viene desde menos infinito, y aquí podemos comenzar desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0 que no tiene signo, 1, 2, 3, 4, e iríamos hasta el más infinito. Entonces sí me va a poder permitir hacer otro tipo de operaciones matemáticas. Entonces esto nos crea esa necesidad de encontrar los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros, como se los dije, son aquellos comprendidos. El conjunto numérico de los enteros son los comprendidos por los números naturales, sus inversos, que serían los negativos, y el 0.
Vamos a ver entonces nuestro primer tema para comenzar a hacer operaciones matemáticas entre números enteros. Nuestro primer tema entonces está comprendido por la suma de números enteros. Para la suma de números enteros se nos deben cumplir dos características, o tenemos dos características. La primera de ellas es si ambos sumandos, tienen el mismo signo. Si esto se cumple de que ambos sumandos tengan el mismo signo, la regla nos dice entonces que sumamos los valores absolutos y al resultado se le escribe el signo común. Como habla de valor absoluto, que la teoría es esta que tenemos aquí y deben transcribirla en el cuaderno, entonces como título principal vamos a escribir números enteros. Luego como subtítulo escribimos suma de números enteros y agregamos un número 1, un numeral 1, si ambos tienen el mismo signo, dos puntos seguidos y escribimos esta teoría que aparece aquí en pantalla. Recuerde que usted debe mandar evidencias de todo lo que está realizando, entonces en su cuaderno debe aparecer esa teoría cuando yo se lo solicite. Si ambos tienen el mismo signo, entonces pasa lo siguiente. Dice la teoría que acabamos de ver que se suman los valores absolutos y al resultado se le pone el signo común. Vamos a explicarles nuevamente qué es el valor absoluto por si no lo tienen en claro. Si yo tengo la recta real numérica, aquí tenemos 0, 1, 2, 3 y de este lado menos 1, menos 2 y menos 3. El valor absoluto de 3, que se escribe en medio de estas barras paralelas, es igual a 3. Realmente el valor absoluto es la cantidad de espacios que existen entre el 0 y el número al que le estoy sacando valor absoluto. Entonces aquí hay una cantidad, un espacio, dos espacios, tres espacios. Entonces el valor absoluto de 3 es igual a 3. Ahora, si lo hacemos de este lado de la recta real numérica y yo les digo cuál es el valor absoluto de menos 3, el resultado es 3 igualmente, 3 positivo. Porque como estoy contando la cantidad de espacios, un espacio, dos espacios y tres espacios, no puedo decir que esa cantidad de espacios es negativa. ¿Cómo ejemplifico esto de una mejor forma? Si tú estás en un punto y luego caminas, digamos 100 metros hasta otro punto, y te devuelves hasta el punto inicial, digamos que caminaste 100 metros para este lado y luego 100 metros para el otro lado. Cuando llegues al punto inicial, ¿caminaste 0 metros? No, ¿cierto? Realmente caminaste 200 metros, 100 de ida y 100 de vuelta. Entonces, fíjense que los de vuelta vendrían a ser como si fueran negativos, sin embargo usted hizo desplazamiento y no puede decir que no caminó. Entonces, realmente no está caminando 100 metros, sino 200, 100 de ida y 100 de vuelta. Lo que significa que en este caso, para hablar de valor absoluto, el valor absoluto de un número negativo siempre es positivo, y al igual que de los positivos. Entonces el valor absoluto de un número siempre será positivo. Teniendo eso en cuenta, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo para sumar ambos si tienen el mismo signo. Vamos a utilizar esta misma suma que tenemos por aquí encima. Tengo de operación 5 más 7 y la teoría me dice que debo tener los valores absolutos. ¿Cuáles son los valores absolutos? Son valor absoluto de 5 más valor absoluto de 7. El valor absoluto de 5 es 5 y el valor absoluto de 7 es 7. Entonces sumo los valores absolutos y el resultado es 12. Luego me dice la teoría que se le escribe el signo común. Como ambos son positivos, entonces el resultado es positivo, pero recordemos que a los números positivos no les escribimos el más. Vamos a hacer el mismo ejemplo siendo ambos negativos. Es una suma, aquí tengo el operador de suma, pero ambos números son negativos. La teoría me dice que debo obtener los valores absolutos de cada uno de los números. Valor absoluto de menos 5 más valor absoluto de menos 7. Valor absoluto de menos 5 es 5 y valor absoluto de menos 7 es 7. Sumo los valores absolutos y me da el número 12 nuevamente. Pero la teoría, recuerden que dice que se le escribe el signo común y ambos tienen signo negativo, entonces la respuesta es
negativa. Así de sencillo, entonces sumamos números enteros teniendo ambos el mismo signo. El segundo caso que encontramos es cuando tenemos una suma que tienen ambos números, ambos sumandos, tienen signo distinto. Entonces vamos a escribir 2 si ambos sumandos, esto es un subtítulo, si ambos sumandos tienen distinto signo. Vamos a escribir entonces la teoría que aparece aquí. Y vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo entonces 21 y le sumo un número negativo que lo voy a escribir entre paréntesis simplemente para no confundirnos, y le voy a sumar menos 13, vamos a aplicar exactamente la teoría que acabamos de escribir. Dice que se restan los valores absolutos, es decir, que en algún momento yo voy a tener una operación de resta. Y voy a restar los valores absolutos de quién, de cada uno de los sumandos. Valor absoluto de 21 y valor absoluto de menos 13. Fíjense que la teoría dice que al mayor se le resta el menor. En caso de que este ejercicio hubiéramos tenido este sumando acá y el 21 de este lado, tendríamos que haberlo reescrito, escribiendo el mayor siempre primero y luego el menor. Entonces tenemos valor absoluto de 21 menos valor absoluto de menos 13. Valor absoluto de 21 es 21 y el valor absoluto de menos 13 es 13. Entonces tengo 21 menos 13. El resultado entonces es 8. Ahora me dice la teoría que le escribo el signo del que tenga mayor valor absoluto. ¿Quién tiene mayor valor absoluto? Valor absoluto de 21 es 21, que es mucho mayor que 13. Entonces 21 es positivo, por eso la respuesta sería en este caso positiva. Hagamos el ejercicio de la forma como les dije anteriormente. El menos 13 en la parte de adelante y le sumo 21 que es de este lado. La respuesta debe ser igual, simplemente que en este paso debemos intercambiar los sumandos. Me dice la teoría que debe ser el valor absoluto, que debo restar el valor absoluto de cada uno de los sumandos, en donde al mayor le resto el menor. Al igual, fíjense que aquí lo escribí de esta forma, sin embargo, por la teoría, me dice que debo escribir el 21 en la parte de adelante. Entonces, valor absoluto de 21 menos valor absoluto de menos 13. Fíjense que si yo intercambio los sumandos, esta parte del ejercicio sigue siendo exactamente igual, entonces voy a tener el mismo resultado positivo. Y así de sencillo, entonces, hacemos una suma cuando ambos sumandos tienen distinto signo. Para que usted practique, me va a hacer estos ejercicios que debe tenerlos resueltos en su cuaderno cuando yo le pida la evidencia respectiva. Son ejercicios muy sencillos que sé que usted va a salir de ellos muy fácilmente. Pero así como yo hice aquí con procedimiento, espero que usted me lo entregue también con procedimiento. Espero que resuelvan estos ejercicios y que tengan las respuestas en sus cuadernos con el debido procedimiento. Resta de números enteros. A este subtítulo le van a escribir esta teoría que aparece ahora mismo en pantalla. Y realizaremos entonces nuestro primer ejemplo. Nuestro ejemplo en este caso sería 10 menos, porque estamos en resta, menos 5. La teoría exactamente nos dice que vamos a realizar una resta, pero la vamos a hacer sumando, es decir, en algún momento va a aparecer el signo de suma, sumando el minuendo más el sustraendo cambiado de signo. Deberíamos reconocer entonces cuáles son esos integrantes de una resta. Recordemos que a este numerito que tenemos por aquí, este numerito en una resta lo llamamos minuendo. Y a este otro numerito que tenemos por aquí lo llamamos sustraendo. La teoría me dice específicamente que debo sumar, por eso voy a escribir el signo de suma,
el minuendo, es decir, el minuendo lo voy a escribir tal cual como está. Sumo el minuendo más el sustraendo, que es menos 5, pero la teoría me dice que lo voy a cambiar de signo. Es decir, que ya no queda menos 5, sino que queda 5. Y aquí me quedó una suma. Y como es una suma en donde ambos tienen el mismo signo, simplemente hago la suma normal. Y ese resultado es 15. Como conclusión podemos determinar que si es una suma o si es una resta, perdón, y tenemos dos signos negativos seguidos, fíjense lo que pasa con el número. Ese número termina siendo positivo. Es así de sencillo. El minuendo lo escribimos tal cual como está, más el sustraendo cambiado de signo, que fíjense que en este caso era negativo, por eso pasó para acá positivo y obtenemos 15 como resultado. Así de sencillo. Entonces me hacen el favor, como esto es un repaso, vamos a hacerlo un poco rápido. Aquí va a tener unos ejercicios para hacerlos en su cuaderno. Y el primer ejercicio es menos 4 menos menos 8. Escribo uno de los menos entre paréntesis para no confundirnos. Y entonces espero que así como hice en este lugar con el procedimiento, sus ejercicios tengan procedimiento también en el cuaderno. Nuestro próximo subtítulo es entonces multiplicación y división de números enteros. Vamos a ver ambas operaciones matemáticas de una sola vez. Para ese subtítulo, multiplicación y división de números enteros, vamos a tener entonces una teoría que es esta que se encuentra aquí. Y si nos damos cuenta, tenemos dos formas de hacerlo. Necesitamos encontrar por separado para cada una de estas operaciones, primero cuál es el valor absoluto de los factores y segundo cuál es el signo. Vamos a determinar por separado primero el valor absoluto y segundo vamos a determinar lo que es el signo. Vamos a hacer entonces estos primeros ejemplos, vamos a hacerlo por acá. Ejemplos. Vamos a hacerlo con la multiplicación primero. Si yo tengo entonces 4 que multiplica a menos 6, el resultado, según lo que me dice la teoría, el resultado es el producto de los valores de los factores. Simplemente lo que me quiere decir esto es que yo voy a multiplicar ambos números sin tener en cuenta el signo. Voy a hacer que este 6 es positivo por el momento. Voy a multiplicar 4 por 6. En este caso el resultado es 24. Ya obtuve el valor absoluto de ambos números. Ahora, ¿qué me hace falta? Mirar si ambos tienen el mismo signo. Este es positivo, este es negativo. No tienen el mismo signo, lo que significa que la respuesta necesariamente debe ser negativa. Entonces, para la operación de multiplicación y para la operación de división, si tenemos el mismo signo en los factores, el resultado va a ser positivo. Y si tenemos diferentes signos, como en este caso, entonces el resultado será negativo. De esta forma, se evita aprenderse aquellas reglas que más por más es más, que más por menos es menos, y el resto de reglitas que usted ya se aprendió por ahí. Lo único que usted debe saber es que si los signos son iguales, el resultado es positivo. Y si los signos son diferentes, como en este caso, el resultado es negativo. Si hiciéramos entonces como menos 4 que multiplica a menos 6, ambos signos son iguales, entonces la respuesta es positiva. Y 4 multiplicado por 6 sería 24. Entonces fíjense que aquí se cumplen esas reglitas que les di. Signos distintos, resultado negativo; signos iguales, resultado positivo. Esto en cuanto a la multiplicación. Para la división entonces tenemos algo que es muy similar. Si yo tengo entonces menos 30 que lo divido entre 2, voy a hacer la división sin tener en cuenta los signos. Menos 30 dividido entre 2 es 15, pero como ambos tienen signo distinto, el resultado necesariamente es negativo. Si yo entonces tuviera menos 30 dividido entre menos 2, el resultado es al igual 15, pero ambos tienen signo negativo, entonces el resultado es positivo. Se sigue cumpliendo la regla. Igual signo, el resultado es positivo.
distinto signo, el resultado es negativo. Es lo único que debemos saber por ahora para la multiplicación y división de números enteros.